Cristo hallo amigo. Por el servicio de canto. Gracias. Bien, ¿cómo nos encontramos esta noche, hermanos? Esta tarde. Bendecidos, ¿verdad? Sean todos muy bienvenidos esta noche. Continuamos con nuestras predicaciones, con nuestra campaña evangelística. Como todos sabemos, hoy culmina y pues victoria en Cristo, con todos nuestros amigos que nos han acompañado esta semana. Bien, sin más, hermanos, recordemos, tenemos que despedir nuestro Santo Sábado. Vamos a pedir a nuestra hermana Marisela que podamos entonar las notas del himno 472. Nos postraremos de rodillas para tener nuestra oración. Pastor Gambetta nos dirige en oración. Padre Santo y Dios nuestro, sea tu nombre glorificado y engrandecido.
no solo aquí en nuestro medio, sino también en nuestra vida, donde quiera que estemos. Te agradecemos, Señor, por este hermoso sábado que hemos pasado en comunión contigo y en compañerismo los unos con los otros. Gracias porque desde la mañana hemos venido a tu templo y la gran mayoría aquí hemos estado compartiendo las horas de tu santo sábado juntos. Llegamos al fin de este día, te agradecemos por él, por lo que hemos aprendido, por las bendiciones que tú has derramado, y al iniciar esta nueva semana, lo hacemos confiados en que tú estarás guiándonos cada día de esta semana, así como guiabas al pueblo de Israel con columna de fuego de noche y con columna de nube de día. Así nos protegerás a cada uno de nosotros al emprender los primeros pasos de esta nueva semana, y la estamos comenzando contigo, Señor. Tu palabra dice que es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y nosotros podemos decir que así es, que es más delicioso estar en tu casa que en cualquier otro lugar. Bendícenos, pues, al dar inicio a esta nueva semana. Es un día muy especial para muchas almas, porque en este primer día de la semana han de resucitar a una nueva vida. Así como Cristo resucitó de los muertos el primer día de la semana, muchos que han de ser bautizados en el río también van a morir al pecado y resucitar a una nueva vida en Cristo. Bendícelos a ellos. Permite que sea un día que puedan recordar por el resto de su vida, el comienzo de una nueva vida en el Señor Jesús. Y bendícenos, Señor, en esta noche al concluir nuestra campaña, el último tema, para que tu Espíritu Santo nos hable al corazón. Nos encomendamos a ti en esta hora, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre sacrosanto de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a seguir con nuestro programa. Es el momento para recoger nuestras ofrendas y los diezmos que todavía no hayamos entregado de esta semana. Así que, hermanos, pido a los diáconos, a las diaconisas, que por favor vengan al frente, y nuestro hermano Samuel nos tocará una música de fondo en lo que se recogen las ofrendas.
Bien, hermanos, nos postraremos nuevamente de rodillas para pedir la bendición a nuestro Creador por estos diezmos y estas ofrendas. Padre nuestro que está en los cielos, santo, santo sea su nombre. En este momento, Señor, su pueblo de rodillas le agradece, bendito Padre, por la oportunidad que nos permite, Señor, de poder participar de estas ofrendas y de estos diezmos. Le devolvemos de lo que usted nos ha dado, Señor. Le rogamos que pueda bendecir grandemente a cada uno de mis hermanos y amigos que dieron con corazón alegre. Y lo que no pudieron dar, Señor amado, ya sea por cualquier causa, Señor, que usted pueda en esta semana darle muchas bendiciones, ya sea de trabajo, de cualquier índole, bendito Padre. Le rogamos que esas bendiciones se hagan presentes para poder ser participantes de esta maravillosa obra de poder concluir el Evangelio en todo el mundo. Bendito Padre, quédese con todos nosotros. En estos momentos le oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, Pastor Gambetta, sin más preámbulo, le damos el tiempo para usted. Agradecemos a cada uno de nuestros amigos, nuestros hermanos que se han hecho presentes a lo largo de la semana, y el tiempo es suyo, Pastor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo que ha sido el estudio de toda esta semana. Mateo capítulo 24, el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver una expresión muy interesante aquí en Mateo capítulo 24. Dice en el versículo 29: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí hay una expresión, una frase, que va a ser nuestro estudio en esta hora. Antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo, antes de que aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra se lamenten, los que no estén preparados, y vean irrumpir en el cielo a millones y millones de ángeles acompañando en el retorno al Señor Jesús, va a suceder algo. Dice aquí, las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué es eso de que las potencias de los cielos serán conmovidas? ¿A qué se refiere? Hace casi 100 años atrás, un poquito más de 100 años atrás, Dios le dio a su mensajera una visión sobre esta frase. Y está en el libro Primeros Escritos. En el libro Primeros Escritos. Y esta frase, la conmoción o las potencias de los cielos serán conmovidas, fue
el propósito, la razón de una visión que Dios le mostró a su mensajera. Primeros escritos en la página 41. Fíjense cómo se titula esta visión. Por cierto, es la visión más corta que Dios le dio a su mensajera. La página 41. Se titula Conmoción de las potestades del cielo. Conmoción de las potestades del cielo. Lo que dice Mateo 24:29, y las potestades de los cielos serán conmovidas. Si ustedes se fijan, es solamente un párrafo. Para aquellos que no están familiarizados con quién fue Ellen White o Elena de White. Elena de White es considerada entre el pueblo adventista como una mensajera que Dios envió, a quien Dios le otorgó el don profético. La Biblia nos habla que el Espíritu Santo reparte distintos dones. Primera de Corintios capítulo 12, hay diversidad de dones. Y menciona allí los distintos dones del Espíritu Santo. Por ejemplo, dones de sanidades, don de profecía, don de discernimiento, don de enseñanza, don de fe, don de hacer milagros. Todo eso está en 1 Corintios capítulo 12. Y uno de los dones mencionados del Espíritu Santo es el don profético. El que tiene ese don profético es escogido por Dios para ser su mensajero o mensajera, y Dios se comunica con esa persona y le da mensajes para su pueblo. Para los que somos adventistas, esto ya es algo familiar para nosotros y conocemos quién fue Elena de White, pero para muchos de nuestros amigos que nos visitan, esto es algo nuevo que quizás nunca antes han escuchado. Dios escogió a una jovencita que tenía tan solo 17 años de edad. 17 años. Se llamaba Elena Harmon. Tenía una hermana que era melliza con ella, que se llamaba Elizabeth. Y venían de una familia muy piadosa, muy consagrada a Dios, una familia metodista. El 10 de diciembre del año 1844, después del chasco, Dios tuvo a bien darle la primera visión a esta jovencita. Se encuentra en este mismo libro, Mi Primera Visión, es un capítulo de ese libro que se llama Primeros Escritos. Y ella cuenta allí lo que el Señor le mostró. También ella cuenta en este libro cómo ella al principio, pues, vio esta visión y quedó muy impresionada, pero el Señor le dijo, tienes que relatar a otros lo que yo te he mostrado. Y ella dijo, Señor, ¿por qué yo? Soy joven, soy una niña. Segundo, soy mujer. Casi todos los profetas han sido hombres y en la cultura en que vivimos van a decir como una mujer. Y aparte de eso, soy débil y enferma. Ella sufría de enfermedades de los pulmones y había tenido un accidente muy grande cuando tenía 9 años de edad que la había dejado inconsciente y nunca más pudo volver a la escuela. No había terminado el 3er grado de estudios primarios. Ni el 3er grado, apenas si sabía leer y escribir. Y el Señor le dijo, no digas soy niña,
porque yo escojo al que quiero. No digas soy débil, porque yo escojo lo débil del mundo para poner en evidencia a los fuertes. Yo escojo lo despreciable del mundo para avergonzar a los sabios, para que nadie se gloríe en mi presencia. Y Helenita le dijo al Señor, Señor, está bien, si tú quieres, yo no me voy a negar a lo que tú me estás pidiendo, pero tú me tienes que ayudar, me tienes que fortalecer. Y el Señor le prometió que estaría con ella. Ella pensó que la gente no le iba a creer cuando ella les contara, miren, tuve este sueño, esta visión, y esto es lo que Dios me mostró. Pero cuando la gente la escuchó, quedó tan impresionada por lo que el Señor le había mostrado, que ella se sintió animada a ir a contarlo a otras partes. Y no les voy a contar toda su historia, pero esa jovencita, unos años más tarde, se casó con un pastor que se llamaba Jaime White, y por eso se la conoce como Elena D. White, porque su esposo era el pastor Jaime White. Y por 70 años de ahí en adelante, el Señor la utilizó dándole sueños y visiones para comunicar a su pueblo. 70 años de ministerio como mensajera del Señor. Era una persona humilde, no tenía pretensiones, al contrario. Le daba gracias a Dios y le pedía siempre depender de Él y fuerzas. Su enfermedad de los pulmones que ella tenía, el Señor se la sanó y llegó hasta a predicar a multitudes tan grandes en una época donde no existían los aparatos de sonido. Aquí mismo en Loma Linda, California, a 1 hora de aquí, en la dedicación de lo que hoy en día es la Universidad de Loma Linda, pero cuando se abrió como un instituto de salud. Había mucha gente reunida, más de 5,000 personas, y habló por casi 1 hora sin micrófono, y la gente que fue al aire libre, la reunión, porque no había un salón con capacidad para 5,000 personas, le hicieron una tarima y ella estaba allí, estaba hablando, y la gente allá lejos podía escuchar su voz como que hubiera tenido una amplificación, porque Dios le sanó de su problema de los pulmones. Tuvo muchos sueños y visiones durante su vida. La Biblia dice en el libro de Números, el texto que leímos esta mañana que hablaba de Moisés, el hombre más manso en la tierra, Números capítulo 12, dice cómo Dios se comunica con sus mensajeros o mensajeras, porque no solo Moisés era profeta de Dios, también la hermana de Moisés, que se llamaba María, era profetisa, y la Biblia lo dice. Ella también era profeta del Señor. Dios no hace acepción de personas. Él puede escoger a un hombre como a una mujer. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de mujeres que fueron profetisas. Así que eso no es nada raro. Pero en Números, en el capítulo 12, dice en el versículo 6, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Siempre los profetas del Señor han sido atacados, y a veces por los de su misma familia. Allí en Números capítulo 12 dice el versículo 1 de White, y su
rol profético también fue atacado por muchos. Como Moisés fue atacado por Aarón y María, también Elena y su rol profético fue atacado. Más de uno se levantó contra ella. Y Dios habló. Y Dios dijo, yo la escogí. Y hubo pruebas indubitables de que realmente ella era una mensajera del Señor. Por ejemplo, una de las cosas es que cuando un profeta habla de parte de Dios, lo que ese profeta dice tiene que cumplirse, porque si falla una profecía, sabemos que no viene de Dios. Léanlo en el libro de Deuteronomios. Después de Números, sigue Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 18. Dice el versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Fíjense, Moisés está escribiendo que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Oigan esto. Cuando Dios escoge una persona y él habla a través de esa persona y manda un mensaje, Dios nos pide cuentas por ese mensaje. O sea, tenemos que aceptarlo como palabra de Dios. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, versículo 20, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Oh, no solamente es grave no prestar atención a lo que Dios nos manda decir por un profeta que Él mismo ha escogido, pero también es grave que una persona pretenda ser profeta de Dios cuando Dios no le ha hablado y que diga, el Señor me mandó a decir tal y tal cosa. Y hay mucha gente hoy en día que dice, Dios me dijo tal y tal cosa, pero no fue Dios que se los dijo. Y dice que la persona que pretenda hablar en nombre de Jehová cuando Jehová no le ha hablado, la tal persona va a morir. El castigo para un profeta falso es la muerte. Versículo 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo sabremos si alguien viene diciendo Dios me mostró tal y tal cosa? ¿Cómo sabemos si Dios le habló o no le habló? Y aquí está la respuesta. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Una de las pruebas del verdadero profeta es que cuando dice algo de parte de Dios y no se cumple la palabra que ha hablado, ya con eso tenemos para saber que no es profeta de Dios. ¿Por qué? Cosas interesantes que están sucediendo. Todo eso y mucho más, Elena de White lo vio que iba a suceder 100 años antes que sucediera. Otra segunda prueba para un verdadero profeta es que todo lo que habla de parte de Dios tiene que estar de acuerdo, concordar con lo que otros profetas han hablado anteriormente, porque Dios no se contradice. Dios no dice una cosa a un profeta y a otro le dice otra cosa. Imagínense, Obama inclinándose ante su santidad. Una nación protestante que conoce la palabra de Dios, que dice que ante ningún hombre debemos inclinarnos. Cuando el apóstol Pedro llegó a Cesarea, Cornelio lo estaba esperando y se inclinó delante de él y Pedro le dijo, levántate que yo soy un hombre igual que tú. Pero bueno, vamos a ver ese pasaje. Otra prueba del verdadero profeta, Isaías,
capítulo 8. Isaías capítulo 8. Dice el versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Vamos a consultar a los médiums espiritistas, vamos a consultar a los adivinos. No vamos a consultar a Dios, a Jehová, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Cuando un profeta habla, tiene que hablar de acuerdo a la ley y al testimonio de los profetas anteriores. Porque Dios no se contradice. Lo que habló Isaías tiene que estar de acuerdo con lo que habló Jeremías. Y lo que habló Isaías y Jeremías tiene que estar de acuerdo con lo que antes habló Moisés. Y con lo que habló el apóstol Juan en el Apocalipsis. Porque si hay contradicción, sabemos que no viene del mismo espíritu. Porque Dios no se contradice. Por lo tanto, una prueba muy fehaciente hacia un profeta es que la palabra que hable esté de acuerdo a la ley y al testimonio. Otro versículo que dice más o menos lo mismo está en el Nuevo Testamento, en Primera de Corintios, en el capítulo 14. Todo este capítulo 14 nos habla acerca del don de profecía, el don profético. Después en su casa léanlos. Y hablan también del don de lenguas, este capítulo, y explica mucho sobre el don de lengua, porque hoy en día hay muchos que dicen tener el don de lenguas, pero no está de acuerdo con la palabra de Dios. No está de acuerdo con lo que Dios ha escrito en su palabra. Porque aquí en la Biblia dice que el que tenga el don de lenguas no puede hablar en la iglesia en lenguas, a menos que haya quien lo traduzca, y que se tiene que callar en la iglesia. Así dice aquí. Está en el capítulo 14, pero mi tema no es ese, del don de lengua. Esa es otra cosa, ¿verdad? Si alguno tiene interés en ese tema, tengo un sermón que se llama La pura verdad sobre el don de lengua, con la Biblia mostrándoles la verdad. Pero sobre el don de profecía, dice el versículo 1, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. El profeta es dado para edificar a la iglesia, para edificación, exhortación y consolación. Y en el mismo capítulo 14 dice, en el versículo 27, si alguno habla en lengua, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno que interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y a Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que está sentado, que espere que termine el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Cómo dice? Los espíritus de los profetas están sujetos a los
profetas, porque Dios no es Dios de confusión. En otras palabras, cuando un profeta habla, si lo que el Espíritu le reveló a él no se sujeta a los otros profetas que hablaron antes de él, sabemos que no es profeta de Dios, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios no le va a decir algo al profeta, al apóstol Pablo, y le va a revelar a otro algo contrario o diferente. Porque Dios no se confunde, Dios no está loco para decir una cosa y luego decirle a otro otra diferente. Por lo tanto, una prueba del verdadero profeta es que todo lo que diga concuerde con la palabra de Dios. Y esa prueba se le aplicó también a Elena de White. Están sus libros que ella dejó escritos. Léanlos, compárenlos con la Biblia. Y si encuentran que hay una contradicción, una sola contradicción, ustedes pueden saber que no es profeta de Dios, porque Dios no se contradice. Pero volviendo ahora a nuestro tema. Esa fue una introducción explicando un poquito por qué yo esta noche y esta mañana y también anoche leí algo de estos libros que está de acuerdo con la Biblia. ¿Se acuerdan cuando vimos de la resurrección especial esta mañana? Que yo lo mostré por la Biblia, pero luego lo leí en el espíritu de profecía. Y en un momento cuando hablé de la resurrección especial, lo leí en el espíritu de profecía. Y luego dije, ¿y dónde está eso en la Biblia? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita por profetas. Pero yo también creo que lo que Elena de White escribió fue inspirado por el mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, lo que ella escribió tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Y eso así lo hemos comprobado. Ahora sí, con esa introducción, Cristo dijo que antes de que aparezca la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y antes que se lamenten las tribus de la tierra y vean al Hijo del Hombre bajar en las nubes del cielo con poder y gran gloria, las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí está la visión más cortita que tuvo Elena de White en toda su vida. Algunas de sus visiones duraban 2 horas o 3 horas. La visión más larga que ella tuvo duró 4 horas y media. ¿Qué es una visión? Una visión es como un sueño. Ustedes todos han tenido sueños, pero un sueño de un profeta es un sueño que viene de parte de Dios, y cuando se despierta se acuerda, así como Daniel, que soñó y vio esas grandes bestias que salían del mar en las visiones de la noche. Una visión, a diferencia de un sueño, la persona está despierta cuando ve esa visión. Es igual que un sueño, ve escenas, se le muestran, escucha lo que están hablando, escucha voces, ve todo como que fuera una película, pero está despierto, no está dormido. Muchas de las visiones de Elena de White fueron despierta ella. Ella fue la fundadora de ese hospital y fundó la Universidad de Loma Linda, una mujer que no había terminado el 3er grado, fundando universidades a nivel de todo Estados Unidos. Así fue como Dios la utilizó. Hermano, usted levantó la mano. Es cierto, aquí mismo en San Fernando, la academia, ella fue la que vio el terreno y dijo, este es un buen terreno para hacer una escuela. Es cierto. Y dibujó los planos para la construcción de la academia aquí en San Fernando. Ella vivió aquí en California. Pero bueno, no es mi propósito hablar, ese no es mi tema en esta noche. Les estoy contando un poquito porque hay personas que nunca han escuchado y a veces se preguntan, bueno, ¿y por qué ustedes los adventistas hablan tanto de esa mujer, Elena de White? ¿Quién es Elena de White? Ustedes que la tienen como si fuera, ¿quién? Ustedes tienen a la hermana White como a la Virgen María. No, hermanos. No, hermanos. Ella fue una mujer sencilla, hermana nuestra en Cristo, igual que nosotros.
solo que el Señor le dio el don profético, el don de profecía. En esa visión que duró 4 horas y media en Lovett Grove, Ohio, fue pública la visión, porque el esposo de Elena de White había sido invitado a un funeral. Había muerto alguien conocido de ellos, una persona muy conocida, y había más de 500 personas presentes en ese funeral. Fue en un auditorio de una escuela pública donde velaron a este señor que había muerto. Y eran cercanos, eran amigos de la familia White, era adventista él también. Y el pastor White fue invitado para oficiar en el funeral. Después de que él había predicado su sermón, le dieron oportunidad a su esposa de decir unas palabras para la familia, porque eran muy amigos. Ustedes saben, al final de un funeral, a los que quieren hablar, decir algo, se les da la oportunidad. Y ella se acercó y comenzó a decir, yo conocí al hermano, y apenas había comenzado, porque ella no sabía cuándo iba a entrar en visión. Comenzó a hablar en las primeras 2 o 3 frases a la familia y de pronto, Gloria, Gloria. Su esposo estaba sentado al frente porque él estaba presidiendo la reunión y él sabía que muchas veces cuando ella entraba en visión perdía la fuerza, se caía. Entonces rápidamente él la tomó, no dejó que se cayera, sino que la llevó y la puso sobre una silla. Y a los pocos minutos o segundos ella volvía a retomar la fuerza. Así sucedió, solo que esta visión duró 4 horas y media y fue en presencia de más de 500 personas. El pastor White, mientras ella estaba en visión, ella caminaba en la plataforma, miraba y tenía siempre sus ojos sin parpadear y no respiraba. A veces primero las potestades de la tierra y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. Vi que la conmoción de las potencias europeas no es, como enseñan algunos ministros, la conmoción de las potestades del cielo, sino que es la ira de las naciones mencionada en Apocalipsis. En su época muchos pastores estaban diciendo que los problemas que había en Europa con las guerras en esa época se estaban conmoviendo las potestades del cielo. Y ella dijo, no, cuando Dios dijo cielo se refirió al cielo, y cuando dijo tierra se refirió a la tierra. Y la conmoción de las potestades del cielo no va a ser algo simbólico, sino algo literal. El sol, la luna y las estrellas van a ser sacudidas por la voz de Dios. Esto es muy interesante, porque el tema de esta noche lleva por título la liberación de Orión. La liberación de Orión. La gran liberación del pueblo de Dios. Ahora, esto que Elena de White vio, ¿está de acuerdo con lo que dice la Biblia o no? Bueno, Jesús dijo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Pero ella dice que lo que va a sacudir las potencias del cielo va a ser la voz de Dios. ¿Dónde en la Biblia dice que el sol, la luna, las estrellas, las cosas de los cielos y también la tierra van a ser sacudidas por la voz de Dios? ¿Será que está en la Biblia? ¿O eso nomás Dios se lo mostró a ella? Todo lo que los profetas hablan concuerda con lo que los profetas anteriores han hablado. Busquen ahora el libro de Hebreos en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Dice el versículo 18. ¿No os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba?
la cual los que la oyeron rodearon el cielo. Pero ¿qué es lo que va a conmover el cielo y la tierra? La voz de Dios. Quiere decir que lo que el Señor le mostró a Elena de White hace 100 y pico de años atrás, casi 150 años atrás, es exactamente lo que Dios le mostró al apóstol Pablo. Una vez la voz de Dios conmovió la tierra en el monte Sinaí, pero una vez más, y esta vez cuando la voz de Dios se oiga, no va a conmover solo la tierra, sino también el cielo. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Les voy a mostrar qué más escribió Elena de White sobre la conmoción de las potencias de los cielos. En el libro Primeros Escritos, nuevamente en el capítulo titulado La liberación de los santos. Esta es la liberación de Orión, del título de nuestro tema, dice así. Y esto lo leímos esta mañana y ahora retomo el hilo. Dios escogió la medianoche para libertar a su pueblo. ¿Qué hora? La medianoche. Mientras los malvados se burlaban en derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia y la luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos contemplaron con solemne júbilo aquella señal de su liberación. La primera señal de la liberación del pueblo de Dios va a ser que va a salir el sol a medianoche. Ahora, ¿por qué la liberación? ¿Qué aprendimos anoche y antenoche en los temas que vimos? Que viene un gran tiempo de angustia, una gran tribulación. Y anoche aprendimos que el Señor Jesús nos dejó en Mateo 24 una señal. Y Él dijo, cuando ustedes vean la señal de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, huyan, huyan a los montes, escapen. Y leímos la profecía de Daniel de la abominación desoladora, que decía que el pueblo de Dios va a ser dispersado, va a ser esparcido, va a tener que huir. Pero los malos los van a perseguir. Aquí está hablando. La primera señal de la liberación va a ser que va a salir el sol a medianoche. Esto está en el libro Primeros Escritos. Ahora en el libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo titulado La liberación del pueblo de Dios. Dice así, este es el capítulo 41 del Conflicto de los Siglos. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento. Van a ser destruidas por la ola del tsunami cuando ese gigantesco asteroide caiga. Ustedes saben que la NASA dice que viene un asteroide en camino a la Tierra, ¿verdad? ¿Ya lo vieron en las noticias? E incluso los Estados Unidos está preparado. Dicen que han inventado aparatos que va a ser como un misil, un cohete que va a salir a interceptar el asteroide en el espacio para reventarlo antes que impacte la Tierra, porque si no sería el fin del planeta Tierra. Esta semana un asteroide impactó la Luna. ¿Lo vieron en las noticias? ¿Vieron las fotos? Una explosión en la Luna de miles de millas en la atmósfera de la Luna, de un asteroide que impactó la Luna, y la Luna es el satélite de la Tierra. Todo esto está descrito en el libro de Apocalipsis. Por eso dice que va a haber señales en el sol, en la luna y en las estrellas.
Léanlo ustedes esta noche en sus hogares. No nos dio tiempo de hablar de esto, pero si alguno tiene interés, hay una serie que se llama Las 7 trompetas. Soliciten al Evangelio Eterno y escuchen, porque después que ustedes escuchen eso, nunca van a entender la Biblia como antes. O sea, ahora van a entender la palabra de Dios y van a ser tremendamente impactados con eso. Las 7 trompetas o el Apocalipsis a punto de cumplirse es otra serie donde yo explico todo eso en detalle. No solo un asteroide, van a ser 2 asteroides que van a impactar la Tierra. El primero va a caer en el mar y el segundo va a caer en un continente. Todo eso está escrito allí en la Biblia. Por cierto, también el Señor le mostró eso a Elena de White. Ella vio bolas de fuego que caían del cielo a la tierra y que incendiaban y se prendían incendios por todas partes. Se espantó cuando ella vio eso. Estaba en Nueva York cuando el Señor le dio esa visión. Está en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 25. Y lo pueden leer también. Lo mismo que Dios le mostró a los profetas, se lo mostró una lluvia de meteoritos que encendían incendios por todas partes. Ya que estamos leyendo esto, vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 8. Apocalipsis capítulo 8 para que vean cómo Dios se lo mostró al profeta Juan en el libro de Apocalipsis. Y esto viene en muy poco tiempo. Los que estamos aquí vamos a ser testigos de estas cosas. Porque esta es la generación que va a ver el cumplimiento de estas cosas. Y ya los científicos lo están diciendo. Ya no solamente la Biblia dice eso. Ahora los científicos están diciendo de lo que viene. Tarde o temprano vamos a ser impactados por una lluvia de meteoritos y por asteroides. Apocalipsis 8, 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Granizo con fuego. ¿Cómo puede ser granizo con fuego? El granizo es hielo y el fuego derrite el hielo. Parece algo inconcebible, pero eso está escrito en la Biblia, granizo con fuego. Cuando los meteoritos entran en contacto con la atmósfera de la Tierra a la velocidad que vienen, se calientan porque son pedazos de metal o pedazos de piedra, escombros espaciales, y al entrar en contacto con la atmósfera se van calentando a la velocidad que van y se ponen blancos como granizo, blancos, se miran como piedras blancas hasta que se encienden, y esas son las estrellas fugaces que nosotros vemos. Pero esto va a ser una lluvia de granizo y se va a quemar la tercera parte de los árboles de la tierra. Versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de los barcos fueron destruidos. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, cayó sobre la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. Este tercer impacto, como una estrella ardiendo, es un asteroide que impacta uno de los continentes, pero el anterior que leímos es un asteroide. La diferencia entre un asteroide y un meteorito es lo mismo. Los meteoritos son más chicos, los asteroides son mucho más grandes. Esa es la única diferencia, pero es lo mismo. Y aquí dice que era como una montaña ardiendo que se precipitó en el mar. Una gigantesca bola de fuego que cae del cielo. En la primera visión que escribió Elena de White está hablando de una lluvia de meteoritos, porque dice que eran montones, grandes cantidades de bolas de fuego que caían sobre las casas y prendían incendios por todas partes y se quemaba simultáneamente en distintos lugares.
Pero la segunda visión, la primera la tuvo en el año 1906. La segunda visión la tuvo en el año 1909, 3 años más tarde, y la tuvo estando aquí en California. Y dice así: una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa, gigantesca bola de fuego que caía. Y las casas fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir: sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, mas no pensábamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron en tono de reproche: y ustedes que sabían estas cosas, ¿por qué no nos dijeron nada? Nosotros no lo sabíamos. Eso es lo que me dolió al leer esto. Por el día del Señor, el domingo, y van a acusar a los guardadores del sábado de ser los culpables de esos terribles juicios que vendrán, que van a destrozar esta nación. Aún esto que estoy diciendo, yo no lo digo porque sí, está escrito. Está escrito, aquí mismo se los puedo leer. Voy a leérselos, miren lo que dice aquí. En el mismo libro, El conflicto de los siglos. Satanás, página 647. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades del mar y la tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en los tornados, en las mareas extraordinarias, los tsunamis y en los terremotos. Y esta semana pasada hubo un tornado en la ciudad de Oklahoma. Y lo más triste es que murieron un montón de niños enterrados debajo de una escuela. Pasó el tornado en un minuto y dejó, no sé si lo vieron en las noticias, terrible la desolación que dejó. Parecía puro escombro, cuando antes eran casas bonitas en un minuto. Ese es el diablo que hace esto. Aquí lo está diciendo, Satanás es el que causa todo esto. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Estos desastres, escribió Elena de White, irán menudeando más y más y se harán cada vez más desastrosos. Esto no se va a mejorar, cada vez va a ir peor y peor. Ahí lo ven en la pantalla. Y luego, aquí viene lo interesante, el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los causantes de estas calamidades. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo va a cargar a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo. ¿Por qué están pasando estas desgracias? Porque los hombres están deshonrando a Dios, porque no están guardando el domingo. Y se declarará que este pecado ha traído las calamidades que están cayendo y que no concluirán las desgracias hasta que la observancia del domingo sea estrictamente obligatoria y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad y atraen las calamidades. Así se repetirá
acusación hecha antiguamente al siervo de Dios, Elías, por motivos de la misma índole. Cuando Acab le dijo, tú eres el que turbas a Israel. Y Elías le dijo, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre por apartarte de los mandamientos de Dios. Está profetizado. Pero vuelvo a la liberación de Orión. Los siervos de Dios van a ser perseguidos y van a ser acusados de todas estas desgracias que van a venir. Por eso el Señor Jesús dijo, cuando ustedes vean la abominación desoladora, y ya aprendimos que la abominación desoladora es la ley dominical. El día de descanso dedicado al sol va a ser establecido por ley en esta nación y es la señal para el pueblo de Dios a huir, porque inmediatamente después de eso comienzan las desgracias y ya no vamos a tener tiempo de huir. Ahora muchos dicen, pero bueno, hay que salir de las ciudades hasta que se apruebe la ley dominical. Ajá. Y si Cristo dijo, no bajes ni del techo de tu casa a buscar algo en tu casa. Si estás fuera de la ciudad, no vuelvas a entrar. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a huir? Va a durar 3 años y medio la dispersión del pueblo de Dios. ¿Qué vas a hacer en esos 3 años y medio? ¿Cómo vas a mantenerte? ¿Cómo vas a mantener a tus hijos? Por eso el Señor nos dice que tenemos que hacer preparación de antemano. Tenemos que conseguir un lugar fuera de las ciudades, tener un terreno donde podamos cultivar, donde haya agua. Y desde ahora estar plantando los árboles frutales, porque no los vas a ir a plantar entonces. Los árboles frutales toman tiempo para crecer y dar frutos. ¿Qué vas a comer? Tú dices, bueno, pero Dios me va a dar comida. La mensajera del Señor dice que los que tengan un pedazo de terreno entonces y puedan cultivar, van a ser como reyes y reinas. Porque el hambre va a ser tan grande, la necesidad tan terrible, las calamidades tan espantosas, que el que tenga que comer le va a dar gracias a Dios. Por eso tenemos que prepararnos de antemano, para que cuando llegue ese momento tengamos a dónde huir y lo podamos hacer rápido, porque ya tenemos dispuesto a dónde vamos a ir. ¿Están entendiendo? Al buen entendedor, ¿qué? Pocas palabras. Hagamos lo que tenemos que hacer con tiempo. Porque si tú sales a última hora y no has hecho provisión, vas a salir con una mano atrás y otra adelante, con lo opuesto. Y vas a sufrir mucho. Pero si has hecho provisión, siguiendo, miren en este librito, por eso se los aconsejo, eventos de los últimos días. Hay un capítulo entero que se titula, bueno, todos los capítulos están importantes. El que leímos recién de las bolas de fuego y todo eso está en el capítulo titulado Señales del pronto regreso de Cristo. Pero luego hay un capítulo titulado La vida en el campo y la salida de las ciudades. Léete eso, que ahí está la instrucción que necesitamos para la preparación de las cosas que vienen. Ahora, vuelvo, porque ya el tiempo prácticamente se me acabó y todavía no he llegado a la gran liberación. Otra vez, en el conflicto de los siglos, el capítulo titulado La liberación del pueblo de Dios. Ese capítulo es el 41 y sigue al capítulo 40 que se titula El tiempo de angustia. Dice así: cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos, conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto. ¿Cuál decreto?
Si ustedes leen el capítulo anterior, no se refiere a la ley dominical, se refiere al decreto de muerte. Porque primero se va a pasar la ley dominical y va a haber multas y sanciones contra los que violen esa ley. Pero luego se va a poner más y más difícil al ir entrando en esa gran tribulación hasta que finalmente se va a decretar un decreto de muerte. Eso está en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Dice así. Apocalipsis 13, versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Va a haber un bloqueo económico, no se va a poder comprar ni vender. Por eso tendremos que tener nuestras propias provisiones, poder sembrar, porque no vamos a poder comprar ni vender ni gasolina para el carro. Y luego se va a dar un decreto de muerte y se va a mandar a matar a todo el que no adore la bestia. La bestia es el poder político religioso que va a dominar al mundo. Y eso está en proceso. El nuevo orden mundial. Y la cabeza del nuevo orden mundial va a ser el Papa. Y quién sabe si no sea este mismo Papa, Francisco I, porque es el primer Papa en años, en siglos, que es jesuita, declarado. Antes decían que el Papa Negro era el líder de los jesuitas que manejaba al Papa, pero ahora el Papa es jesuita. Y no solo eso, déjenme decirles algo más de este Papa que algunos no saben. Todos saben que es argentino. Eso todo el mundo lo sabe. Pero resulta que nosotros, tratando de mostrarle su error por haber abandonado el catolicismo, por ser hereje, en todo esto, su hermano le explica lo que él cree y por qué cree lo que él cree y por qué cree en el sábado. Y en varios días le estuvo mostrando con la Biblia toda la doctrina adventista. Le habló de Elena de White como profetisa, le contó todo lo que él había aceptado y por qué lo creía. Bergoglio trató de convencerlo a él y cuando vio que no había manera, porque su hermano le decía, demuéstrame con la Biblia que estoy equivocado, y él no podía con la Biblia demostrarle. Se enfureció contra él y le dijo a la familia, caso perdido. Lo expulsaron de la familia. Han pasado casi 50 años y nunca más le han dirigido la palabra. Su hermano, que ahora es el Papa, tiene un hermano adventista al cual no le habla. Lo desheredaron, escuchen bien, lo desheredaron. Y ni siquiera cuando sus padres murieron le permitieron al hermano adventista ni siquiera asistir al funeral de sus propios padres. Ese es el Papa actual. ¿Conoce a los adventistas? ¿Conoce la doctrina adventista? Que yo sepa, es el primer Papa que tiene un hermano adventista, que conoce la doctrina a fondo. ¿Quién sabe si no sea este el Papa que llegue a ser cabeza del nuevo orden mundial y se ensañe como se ensañó contra su hermano carnal, contra los que guardan el sábado? Pero la Biblia lo profetiza. La Biblia no dice el nombre del Papa, pero dice que va a ser la bestia, que es el papado. Estas cosas están mucho más cerca de lo que tú y yo nos imaginamos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si este no sea el Papa de la persecución?
Sigo leyendo en el conflicto de los siglos. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas. Ya no tienen protección de las leyes porque ahora están violando las leyes humanas. Los hijos de Dios. Empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlo. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto. Este es el decreto de muerte. El pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá en una noche dar el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprensora. El pueblo de Dios, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, otros en las cavernas de la tierra escondidos, invocan aún la protección divina. Mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malignos, se disponen a emprender la obra de muerte. Hay una fecha señalada. Hay un decreto de muerte que dice que para tal fecha la gente los puede matar. Yo les hago una pregunta a ustedes. Cuando se da una ley y se aprueba una ley y se dice para tal fecha entra en vigencia la nueva ley, ¿a qué hora del día entra en vigencia esa nueva ley? A las 12 de la medianoche, ¿verdad? Ahora escuchen lo que sigue. En la hora del supremo apuro es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. El Señor dice así, Isaías 30, versículo 29 y 30, léanlo. Isaías 30, versículo 29 y 30. Vosotros tendréis canción, como en noche en que se celebra Pascua. ¿Qué pasó la noche en que se celebraba la Pascua? Pasó el ángel de la muerte, pero libró a los que estaban con la señal en el dintel de su puerta, la señal de la sangre. Pero esa noche, que fue la noche de la muerte de los primogénitos, fue la salida de Egipto, fue la liberación del pueblo de Dios. Vosotros tendréis canción como en noche que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su ¿qué? Su voz, su potente voz. Y hará ver el descender de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con dispersión, con avenida y piedra de granizo. ¿Piedra de qué? Mantengan eso en mente, sigo leyendo. Multitudes de hombres perversos profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre toda la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado a otro del cielo y parece envolver a todos los grupitos que están en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparadas de su deslumbradora claridad. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Liberación desde Orión. Sale el sol en todo su esplendor. ¿A qué hora sale el sol? Nunca se ha visto eso. La primera señal de la liberación del pueblo de Dios es que sale el sol a medianoche. Sucédense señales y prodigios con rapidez.
Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada, los ríos dejan de correr, nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas contra otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible. Y desde el centro de la constelación de Orión, por un agujero abierto en el cielo, baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Su plaga fue en sobremanera grande. Eso está en la Biblia. Ahora lo leo como lo escribió la mensajera del Señor. En medio de la constelación de Orión, en un hueco abierto, hay un claro de gloria indescriptible por donde baja la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es. Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera y baja en luz por en medio de Orión. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento. Las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán como voz de demonios en señal de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar. La tierra se mueve como que fuera olas del mar. La superficie de la tierra se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras. Desaparecen islas habitadas. Todo monte y toda isla, dice la Biblia, fueron movidos de su lugar. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción. San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, Río de Janeiro, Buenos Aires. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. La grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Apocalipsis 16, 19, lo acabamos de leer. Pedrisco grande, cada piedra como del peso de un talento hace su obra de destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra caen desplomadas en ruina. El terremoto es tan formidable que, según dice la Biblia, las ciudades de las naciones cayeron. Se desploman las ciudades. Por eso el pueblo de Dios no puede estar en las ciudades para ese entonces. Y el que no obedezca la señal y salga, va a perecer en la destrucción. Pero el pueblo de Dios no va a estar en las ciudades, va a estar en los bosques, escondido en las montañas. Algunos van a estar en las cárceles y ahora van a ver lo que pasa con los que están en las cárceles. Pero la gran mayoría van a estar fuera de las ciudades, en lugares deshabitados, lejos de toda esa destrucción. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas. Los edificios suntuosos, los rascacielos en que los magnates malgastaron sus riquezas en provecho de su gloria personal. Cuando pienso en rascacielos, pienso en Kuwait. Pienso en esas ciudades que se han construido con el petrodólar, las más grandes,
los edificios más suntuosos del planeta Tierra, caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. La misma voz que sacude los cielos y la tierra, la misma voz que produce el terremoto, porque es la voz de Dios la que hace sacudir el sol, la luna, las estrellas, las desquicia, las saca de su órbita, la voz de Dios las sacude. No se destruyen, pero son movidas de su lugar. Esa misma voz sacude también la tierra. Se parten los muros de las cárceles de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esa es la resurrección especial que estudiamos esta mañana. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron. Apocalipsis 1:7. Los que se mofaron y rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Densas nubes cubren aún el firmamento. Sin embargo, el sol se abre paso de vez en cuando como si fuera el ojo vengador de Jehová. Fieros relámpagos rasgan el cielo con fragor, envolviendo a la tierra en claridad de llamaradas. Por encima del ruido aterrador de los truenos, se oyen voces misteriosas y terribles que anuncian la condenación de los impíos. Eso también está ahí en la Biblia. Apocalipsis 16. Versículo 18, hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande como no hubo jamás desde que existe gente sobre la tierra. Lo mismo que Elena de White se le mostró en visión, el Señor se lo mostró a Juan. Los profetas que profetizan de parte de Dios, profetizan y concuerdan con los profetas que hablaron anteriores. Sigue diciendo, se oyen voces misteriosas y terribles que anuncian la condenación de los impíos. No todos entienden las palabras pronunciadas por esas voces, pero los falsos maestros, los pastores que engañaron a la gente, las comprenden perfectamente. Los que poco antes eran tan temerarios, jactanciosos y provocativos y tanto se regocijaban al ensañarse en el pueblo de Dios observador de los mandamientos, se sienten presas de consternación y tiemblan de terror. Sus llantos dominan el ruido de los elementos. Los demonios confiesan la divinidad de Cristo y tiemblan ante su poder, mientras que los hombres claman por misericordia y se revuelcan en el suelo en terror abyecto. El tiempo se me acabó. Y no quiero que mañana después digan, el pastor nos soltó tarde y no pudimos venir a los bautismos, ¿verdad? Hay una partecita con la cual quiero terminar. Dice así: por en medio de la constelación de Orión se ven los rayos que salen de la ciudad de Dios, entre las puertas entreabiertas, que quedaron abiertas cuando Cristo sale en camino hacia la tierra. Aparece en el cielo una mano que sostiene las dos tablas de piedra puesta una sobre la otra. La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del decálogo inscritos como con letras de fuego. Las palabras son tan claras y distintas que todos pueden leerlas.
la memoria se despierta. Las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus. Y las 10 palabras de Dios, breves, inteligibles, llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra como la norma del juicio. Ahora van a ser juzgados por esa ley. Es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de Dios. Eso es el conflicto de los siglos, el capítulo 41, hermana. Capítulo 41. La liberación del pueblo de Dios. Dice aquí, el firmamento se abría y cerraba en violenta conmoción. Las montañas se agitaban como cañas batidas por el viento, arrojando peñascos por todo alrededor. El mar hervía como una caldera y lanzaba piedras por toda la tierra. De pronto se oye la voz de Dios como terribles truenos. Esa voz declara el día y la hora de la venida de Jesús y confiere el sempiterno pacto a su pueblo. La voz de Dios retumba por toda la tierra, pronuncia un mandamiento y se detiene, mientras las palabras de la frase retumban y dan la vuelta a la tierra entera. El Israel de Dios permanece con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según van saliendo de los labios de Jehová y retumban por toda la tierra con el estruendo de horrorísimos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase los santos exclamaban: ¡Gloria! ¡Aleluya! Después de cada mandamiento, ¿qué decían? ¿No más así? ¡Gloria! ¡Aleluya! Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malvados no podían mirarlos porque los ofuscaba el resplandor. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado, santificando el sábado del 4º mandamiento, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y sobre su imagen. Esa es la gran liberación desde Orión. Jesús está bajando las tablas de la ley, se escucha la voz de Dios desde el trono que pronuncia las 10 palabras. Otra vez esa voz sacude los cielos y la tierra. Claro, lo acabamos de leer en Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y versículo 26 y 27. Que la voz que anunció sobre el Sinaí los 10 mandamientos ahora se va a volver a escuchar otra vez, pero esta vez no va a sacudir la tierra solamente, sino también los cielos y la tierra. Hermanos, imagínense volver a escuchar la voz de Dios. Todos los habitantes de la tierra la oirán y Él va a hacer un pacto con todos los que guardaron su ley y respetaron su santo sábado. Por eso van a resucitar los que murieron guardando el sábado, para escuchar ese pacto y ser parte del pacto que Dios va a hacer con los que guardaron su santa ley. Todavía van algunos días más de cosas que suceden, hasta que finalmente aparece la última señal, la 7ª señal, que es una nubecita negra en medio de la constelación de Orión. ¿Por qué se ve negra la nubecita? No solo porque está lejos. Cuando usted tiene algo y tiene una luz potente por detrás, lo que está al frente se mira negro por la luz que está detrás, porque hace sombra. De la constelación de Orión baja la luz de la ciudad de Dios y en la nubecita viene Cristo, acompañado de sus ángeles. Pero a lo lejos. ¿Cómo? No.
La mano es días antes de la venida del Señor. Es el pacto que Dios hace con los que guardaron su ley. Sí, es que me salteé muchas cosas porque el tiempo se me acabó. Estoy diciendo de la nubecita. Eso léanlo y está en el libro El conflicto de los siglos, el capítulo La liberación del pueblo de Dios. Y ahí están todos los versículos de la Biblia que enseñan esto mismo. Esa nube se va acercando y al acercándose a la tierra se hace una nube gloriosa, millones de ángeles. Y entonces, al acercarse a la tierra, el cielo entero se llena de formas luminosas. Cristo acompañado de millones de ángeles. Él llama a la vida a los muertos dormidos y entonces sucede la gran resurrección. Yo quiero estar vivo para ver esa escena. Y si me toca morir como mártir por predicar este mensaje, la promesa es que el Señor me va a resucitar antes de la venida de Cristo en la gran tribulación para verle venir en gloria. Así que no me voy a perder el showdown. I'm not gonna miss it. Lo único que le pido al Señor es que me mantenga fiel. Ahora a su pacto. Para que cuando Él haga el pacto con los que guardaron su ley, mi rostro pueda ser iluminado como el rostro de Moisés. Yo te invito a ti a hacer ese mismo pacto de salvación contigo. Mañana vamos a celebrar los bautismos al final de esta campaña. Y yo sé que va a haber muchos que van a ir a sellar su pacto con Jesús. Vamos a ponernos en pie. Vamos a pedirle al Señor que Él selle este mensaje en nuestro corazón y que nos ayude a mantenernos fieles. Después de la oración, yo quisiera quedarme unos 5 minutos con los que están haciendo planes de bautizarse, ya sea mañana o en un bautismo posterior. Necesito saber si hay personas que no van a poder ir al bautismo en el río y entonces necesitamos planear otro bautismo aquí en la iglesia porque puede ser que alguno no pueda ir mañana. Así que todos los que tomaron la decisión de unirse con el pueblo de Dios, que quieren ser bautizados, se van a quedar aquí en las primeras bancas al frente unos 5 minutos más para explicarles cómo es que vamos a hacer para el día de mañana. Y voy a invitar a la junta de esta iglesia que también se quede con los que se van a bautizar para que ustedes los puedan conocer, saber quiénes son y aprobar para que sean aceptados como miembros en la iglesia. Queremos recordarles también, después de la oración, que en la parte de atrás están estos libros que yo estoy leyendo. Los pueden conseguir esta misma noche y llevárselos a su casa y seguir leyendo. Lo que el pastor Gambetta no alcanzó a terminar, ustedes lo leen esta noche y se van a dormir impresionados de las maravillas que Dios va a hacer para libertar a su pueblo. 7 veces se va a escuchar la voz de Dios. Yo solamente les hablé de 2. De la primera que dice hecho es, y que hace sacudir la tierra con el terremoto. Y le hablé de la otra vez cuando el Señor va a anunciar el día y la hora de la venida de Cristo y va a pronunciar su pacto de los 10 mandamientos. Son 2, pero son 7 veces que se escucha la voz de Dios. Y son 7 señales de la liberación del pueblo de Dios. Eso está en Apocalipsis también, hermana. Y dice que Juan oyó que 7 truenos emitían sus voces. Y cuando él fue a escribir lo que él escuchó de los 7 truenos, y eran voces, pero eran como truenos, el ángel le dijo, no escribas lo que hablaron los 7 truenos. Juan no lo pudo registrar, porque no era para su tiempo.
Pero la mensajera del Señor escuchó lo que decían las voces de esos truenos y están registradas ahí en el conflicto de los siglos. Impresionante. Y el Señor le mostró que esas voces de los 7 truenos eran 7 sucesos futuros que iban a suceder en relación con la venida del Señor. Esas eran las voces de los 7 truenos. Vamos a orar. Después de la oración, todos los que piensan bautizarse, ya sea mañana o más adelante, van a quedar 5 minutos, les prometo, 5 minutos. No vamos a tomar más tiempo porque sé que es tarde. Y la junta de iglesia, los que estén de la junta de iglesia, se quedan un momentito para conocer a los hermanos. Vamos a arrodillarnos para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, al considerar el gran día de Jehová, al considerar ese momento solemne cuando tu voz hará sacudir las potencias de los cielos y la tierra se va a sacudir su corteza como que fueran ondas del mar. Al mirar estas cosas aterradoras, podemos decir nosotros, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá subsistir en el gran día de su venida? Pero tú nos dices, bastaos mi gracia. Gracias, Señor, por esa voz que habla nuestro corazón, la voz del Espíritu Santo y que nos dice, puedes ser limpiado y perdonado de tu pecado. Puedes ser cubierto de toda iniquidad y puedes recibir el Espíritu Santo para vivir una vida consagrada a Dios. Te pido, Señor, por aquellos que han de sellar su pacto contigo el día de mañana a través del bautismo. Que pueda ser el día más feliz de su vida, que puedan resucitar, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, que ellos resuciten a una nueva vida en Cristo. Despídenos con tu bendición. Acompáñanos, que tus ángeles nos protejan y que mañana al pasar este día juntos de camaradería allá en el río Azusa podamos gozarnos al ver a nuestros hermanos nacer de nuevo y también nosotros podamos renovar nuestro pacto de fidelidad a ti. Gracias por escuchar nuestra plegaria, gracias por esta semana de conferencias sobre las profecías del tiempo del fin. Ayúdanos a que esto sea solo el comienzo, que sea como el aperitivo, que esto despierte nuestro apetito por aprender más, que estudiemos tu palabra, que estudiemos los libros que tú has dado para tu iglesia en este tiempo del fin, los libros del don profético que tú le diste a tu mensajera y que esto nos pueda nutrir, enseñar, amonestar, redarguir y darnos paz y consolación, porque sabemos lo que viene porque tú nos lo has revelado. Despídenos con tu bendición, pero no de tu presencia. Quédate con nosotros en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.